Bueno, vamos a continuar con el encuentro con el preescolar. Regresamos a la presencialidad, pero no a la normalidad. Un llamado a cambiar la educación y potenciar nuestra labor. Alejandro León, asesor del CEI de la ADE. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Un saludo a los compañeros de la mesa y los que nos acompañan hasta ahora en Facebook en emisora Mariana. Después de la semana de receso, se hizo inminente el regreso físico a los colegios. La presencialidad se hizo un hecho, a pesar de las advertencias y de los estudios realizados. Se hizo inminente este regreso a las aulas. Los maestros y maestras nos encontramos frente a otro reto, el volver. La pregunta es si volvemos a lo mismo o algo cambió en estos tiempos. El pasado 7 de septiembre se habilitó el registro para que los jardines infantiles, colegios privados y las instituciones educativas de educación superior adelantaran su inscripción ante la Secretaría de Educación para hacer esa reapertura gradual, progresiva y segura. Desde ese momento comenzó una lucha por parte de los docentes para esclarecer y establecer criterios para ese ingreso a las aulas. Sin embargo, no fueron escuchadas estas casi súplicas hechas por los docentes y por el sindicato. En la actualidad, la mayoría de los docentes ya están en las aulas cumpliendo con esa labor que nunca se ha abandonado, que nunca dejamos de hacer, sino por el contrario, que se ha fortalecido en las dificultades, se ha potencializado en las adversidades. Regresamos a las aulas con las diferentes complicaciones políticas y económicas, así como la incertidumbre por la manera en que volvíamos, con los miedos y fortalezas adquiridos en estos tiempos de pandemia. Ahora, siendo una realidad de que estamos en las aulas, hay que tener en cuenta que ya estamos en otra realidad muy diferente a la que vivíamos antes de la pandemia, a la que vivimos durante la pandemia, lo cual es importante ver lo que aprendimos, de lo que hemos vivido, y por eso el llamado de muchos educadores y académicos de la educación es el no volver a la normalidad, como lo hace el Estado, que volvió a la nefasta normalidad en la que vivíamos, plagada de corrupción, infestada de mentiras. Volvimos a las aulas y con ellas llegaron los refrigerios dañados, sin una verdadera carga nutricional, sin rutas escolares, con salones en mal estado, maltratos hacia los docentes y persecución a los docentes que asistimos al paro. A pesar de estos inconvenientes, las luchas y desilusiones de los maestros no debemos de caer en lo mismo. Debemos ir más allá de estos sentimientos y de estos contextos tan complicados en que se viven. En el campo del preescolar, es inevitable no pensar en esas nuevas formas de enseñar. Durante la pandemia, todos los docentes exploraron nuevas formas de enseñar, de permitir el acceso a nuevas maneras de aprender, de dar a conocer contenidos. Pero en el caso del preescolar, la tarea fue ejemplar. Vimos transformar contenidos académicos en ejercicios que unió a la familia y que permitió nuevas formas de aprendizaje desde la distancia, pero sin perder ese afecto que caracteriza a los docentes de la educación inicial. Vimos a los y a las docentes volverse brujas, expertos en cuentos digitales, genios en hacer videos. Nacieron youtubers de la educación y eso no puede morir en la normalidad, en la nefasta normalidad que nos invita el gobierno. No debe llegar al aula, no debe llegar al aula. Y por eso los maestros debemos seguir invitando a crear, recrear la educación inicial desde nuevos escenarios, que ahora se encuentran en una nube, pero que se aplican en la escuela y en la casa. Aprendimos a aprender y en ese camino a enseñar de manera diferente. Por eso la invitación es a no dejar de lado lo que aprendimos en la oscuridad de la pandemia y en la berraquera y el miedo del estallido social. Es por esto que los maestros no debemos olvidar lo que aprendimos y debemos potenciar nuestra labor con esos saberes adquiridos, con esas destrezas encontradas y poco a poco construir currículos diferentes, lineamientos emplazados en la realidad de cada contexto, generar una nueva educación, innovar desde los nuevos contenidos y desde las nuevas realidades, fortalecer las luchas en cada colegio por una educación de cara a un nuevo país. Soy Alejandro León, asesor del CEI de la ADE. Estos fueron encuentros con el preescolar y hasta una nueva oportunidad. Feliz fin de semana. Alejandro León, importante, no olvidemos todo lo que aprendimos en la pandemia, pero sobre todo no olvidemos los derechos que tenemos también como maestros y que nos hemos ido ganando con el tiempo.